Parece hermoso, no te digas el nombre, ahora que parece hermoso, el amor no es solo sexo, el amor no es solo sexo, el amor no es solo sexo, el amor no es solo porque estamos listos. ¿Cuántos estamos listos para recibir a Andy Huasque? Yo soy todo. Si me quieres, que yo soy todo, que te perdoné, que no lo debes hacer. Si me quieres, que yo soy todo, que te perdoné. Vamos a ver, seguimos. ¿Estamos listos? Bueno, así mismo, estamos listos para recibir a Andy. Grupo Live. ¡Sí, la felicidad! Bueno, ahora sí.